inaugurado que auspicia, organiza y desarrolla la Universidad de la Experiencia y el Saber Universal. Doctor Garduño, adelante con su cátedra. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Adelante, doctor. Parece que no se escucha. Doctor Gabriel Garduño. Doctor Gabriel Garduño. Pareciera que tuviera algunos problemas. No, estoy buscando. No se escucha. O no. Su altavoz predeterminado, cambiado altavoz. Hola, no, no se escucha en el tubo. No, igual no se le escucha nada. No se le escucha, no se le escucha, doctor. No, no. Vía Zoom no se le escucha. Doctor Walter Varas. Doctor Walter Varas, ¿se escucha? Tiene el volumen bajo. Volumen bajo. Dice. No, si lo cierra el link y vuelve a ingresar. Apenas se escucha. Ok. Entonces, que salga con... A ver, por favor.
pero sus diapositivas, ¿cómo lo pasa? A veces me escucho, pero ya. Ya me escucho. Ahora sí. ¿Me escucha, doctor? Ahora se le escucha así. Ok, bueno, estoy auxiliando el celular para que sea más sencillo. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctora Valeria. Adelante, adelante, doctor. Dice que varios comparten esto que dice. ¿No? Ok, gracias. Bueno, el tema principal es la comprensión y prevención del suicidio, que nosotros estamos viendo a nivel mundial con tanta guerra, con tantas situaciones que estoy viendo, pues viene lo que es la parte de que las personas no encuentran otra salida. Estamos pensando en los lugares donde hay conflictos como es Palestina, Israel, que Rusia, Ucrania y otros lugares más. Entonces, muchas veces personas, no solamente en los violentos como son las situaciones de guerra, hay suicidios, sino también hay personas que no necesitan guerra, pero sí necesitan tener un sentido es la única forma que tienen para ellos irse. Aquí lo que vamos a tratar en estas 2 horas que tenemos son los fundamentos teoreprensivos del suicidio, donde vamos a ver la conceptualización del suicidio, enfoques histórico, psicológico y social. El suicidio como fenómeno humano complejo y principios éticos del suicidio. Siguiente, por favor. La conceptualización del suicidio y enfoques, vamos a tocar en primer lugar la parte histórica. En la práctica, desde el pasado, la muerte lo veían como un karma y bueno, nosotros lo vemos desde ese concepto, lo es porque para muchas creencias el cambio de la vida como nosotros la conocemos a la parte espiritual es un cambio. Entonces la persona está buscando el lío para
hacen. Aquí, desde la parte del Japón, pues es muy conocido lo que dicen harakiri, pero hay varias. Aquí estoy poniendo las tres formas principales. Como en Japón entonces era más fácil para las personas tirarse al mar o, en dado caso, se enterraban vivos. Y las formas ¿Por qué venir entonces? Me manda expresamente a Perdón, quedó silenciado el doctor y está habilitado el micrófono de Hugo, por favor. Luego, el seppuku, ritual samurái, en donde se enterraba una daga, no la usaban los samuráis, sino una daga más pequeña que se metía en la parte central abdominal. Y lo que hacía era que traspasaba la parte abdominal, la parte intestinal, y entonces ellos la recorrían a la izquierda y después a la derecha. Y entonces hacían cortes importantes en la parte abdominal. Luego viene lo que conocemos como es el harakiri, que es exclusivamente un corte en el vientre. La diferencia entre seppuku y harakiri era que la daga se entra un poquito en el esternón hacia pulmones, el corazón, y de ahí bajaba para lo que era el vientre. Ahora, pueden decir, bueno, es que a cosas las personas fallecían inmediatamente. No, son muertes lentas, desgraciadamente. Siguiente, por favor. La conceptualización del suicidio histórico en la India se manejaba como salekana, que es un método jainista de muerte voluntaria por ayuno. Las personas se ponían a ayunar y era entregar su alma, y esto era hecho en el siglo VI antes de la era. Significa para reencarnarse en uno mejor. Entonces, esto siempre se hacía en base de un monje, quien daba la fe de que la persona fallecía y que iba a reencarnar en una persona mejor. Los persas, los caldeos y los hebreos manejaban como muertes, eran poco frecuentes, pero los suicidios colectivos. Por ejemplo, tenemos en la Biblia que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y lo que dejaban no nada más ese tipo rituales era el hijo mayor, en el cual se maneja que se le cortaba el cuello, la forma de sacrificarlos, pero entonces le muestra y le dice que no lo haga, que ya se da cuenta de que le tiene fe, pero esto era común en estos tres pueblos que menciono. Ahora, nosotros pensamos, bueno, de acuerdo a lo que Biblia habla de que Sara tuvo a sus hijos a partir de los 80 años de edad, la realidad es que todo se maneja en simbología. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, o si lo ven en la Biblia, es que se manejan 70 años. Por ejemplo, Matusalén, que pasaba a una generación en la cual conoció a Adán, después conoció a los patriarcas que eran Jacob, y aquí ya lo que sucede es que estas personas en realidad se casaban desde los 12 o 13 años de edad. Por eso el bar mitzvah en los judíos, de que se maneja los 13 años como mayoría de edad y en las niñas 12 años. En realidad, en estas edades es cuando ellos tenían matrimonio y procreaban. ¿Qué sucede? En Cristo manejan que a los 33 años él falleció. Lo que pasa es que en aquella época
tiempo de vida era hasta 35 años en promedio, que es la edad actual de 70, 80 años de edad. Personas que pasan hasta los 120, 130 años de edad. Entonces, aquí hablamos de una longevidad tardía. Estas personas, entonces, al tener un promedio de vida corto, era porque está la guerra o por enfermedades. Antes no existían los antibióticos como hoy los conocemos. Entonces, pues edades eran ilustrativas. Lo que es Sara, no es que a los 80 años haya dado su hijo, sino es una edad simbólica en la que ella pasa de la edad de niña, que no podía procrear, a la edad de 12, 13 años, en la cual empieza a procrear, y entonces viene Isaac, que es su primer hijo. Que Isaac, de acuerdo a la Biblia, significa risa. Risa, ¿por qué? Porque el ángel que se le apareció y le anunció que iba a tener un hijo, ella dice como ella, pues, de acuerdo a la Biblia, menciona una edad superior. Siguiente, por favor. Lisbeth, pero ahorita Vemos al rey Sesostris, que él tomó con mucha calma la muerte. Y Cleopatra lo que hacía era estudiar los mejores métodos para morir, y lo estudiaba con sus súbditos. En Europa, en el caso de los celtas, ellos decían que el nacer había que llorar y en la muerte cantar cánticos que exaltaban a la persona al fallecer. ¿Por qué? Nace sin nada, sin conocimiento, es totalmente dependiente, a diferencia de los animales, que en el momento que nacen ya se paran, ya empiezan a correr y ya van y la mamá los amamanta. En el hombre no es así. ¿Pero por qué? Porque tenemos diferentes formas de desarrollo, y en la muerte se cantaba sobre cuestiones que exaltaban a la persona. ¿Por qué? Porque ella era una persona que tenía mucho aprendizaje y tenía muchos recursos para ellos. Entonces, por eso era el tema de cantarle para darle la bienvenida al otro mundo. Siguiente, por favor. En España se mataba por honra, era algo muy similar a lo que se manejaba como el harakiri, que eran muertes de honra. Una persona que había sido deshonrada era necesario que practicara el auto-homicidio o suicidio. Luego en Islas Canarias cantaban y se lanzaban por el acantilado. De acuerdo a la conformación geográfica de las islas, que tienen muchos acantilados, entonces es donde cae la corriente que se arremolina y que fuerza. Entonces las personas se aventaban y era una muerte segura. De Grecia y de Roma tenían lugares públicos donde las personas se suicidaban, y entonces aquí estamos viendo que era legal el caso del suicidio. En América, los indígenas americanos tenían muertes rituales también, y entonces los subordinados pues los acompañaban, así como en Egipto acompañaban al rey, al faraón, sus súbditos, que les enterraban no solamente a los súbditos para que los ayudaran a llegar al otro mundo, sino también sacrificaban a sus animales, caballos, perros, gatos. Por eso ha habido descubrimientos en los cuales al un sarcófago pues encuentran que no nada más está un ser humano, también un perro, una oveja o caballo. Y entonces es como ellos manejaban ese tipo de cuestiones. Los subordinados, entonces, pues finalmente, así como habían servido en vida a su faraón o a su rey, pues lo tenían que acompañar en la muerte. Durante el Renacimiento, ¿qué sucedía? Creaban culpas. ¿Por qué? Si una persona se hable de algún hecho, entonces merecía la muerte, y de esa forma se iba a limpiar. Tenemos que en el siglo XVII al XIX, los suicidios por miseria, por enfermedad.
Esto no significa que nada más durante esta época, son las fechas más importantes, pero pues tenemos el caso de cuando se da la peste bubónica, en la cual pues había muchos contagios y entonces era mejor que la persona muriera, o en el caso de tiempos antes de la era común, en los cuales había lepra y entonces no solamente había lugares o cuevas donde ellos se ocultaban y las personas les aventaban comida, sino también para que ellos tuvieran una vida digna, se suicidaban. Entonces, pues estos suicidios, por decirlo así, era una eutanasia aceptada. Siguiente, por favor. Si nosotros vemos la actualización de enfoque filosófico, tenemos a Platón, quien reprobaba que el alma humana pertenecía a los dioses. Y entonces no era sabio que una persona se quitara la vida porque su alma no le pertenecía. Y es un concepto muy parecido a lo que se maneja actualmente en las religiones, que tenemos el judaísmo, el islam. El islam todavía en ese aspecto es más estricto, y cristianismo y el mundo de los taoístas. Entonces tenemos una situación de que entonces le enseñan al ser humano que el alma no le pertenece a la persona misma, sino a Dios. Y entonces Sócrates manejaba como un acto de cobardía, que son conceptos que al día de hoy se manejan. También hablaba Sócrates que la persona estaba atentando no contra los dioses o contra sí mismos, sino también contra el Estado. En la actualidad, pues se maneja por medio de la legislación este tipo de fenómeno en el suicidio. Schopenhauer, que era una persona que amaba la vida, y él se da cuenta que no debe de ser aceptada estas condiciones. ¿Por qué? Porque estaría ofendiendo a sí mismo y estaría atentando contra el amor de la vida, y entonces él pensaba que la persona odiaba la vida y por eso decidía quitárselo. Tenemos a Federico Nietzsche, que en una forma de realizar la morir era un tiempo para evitar la vejez y una vida vergonzosa. Hay muchas personas que empiezan con problemas de Parkinson, senil y otro tipo de trastornos en los cuales la persona misma no acepta esa condición y entonces prefiere mejor perder la vida a tener una vida vergonzosa, en la pues se vuelve ya totalmente dependiente. Muchas veces nosotros vemos una persona que pensamos, bueno, lástima que está grande porque le hace falta 2 o 3 nalgadas pedagógicas. Tenemos a Kant, quien se quita la vida, viola la ley moral. Entonces aquí volvemos a tocar el tema de las situaciones que son incorrectas. Y entonces no solamente viola la ley moral, sino viola también la ley espiritual. Y entonces ya tocamos el tema de la religión. Nosotros, hablando en términos modernos, decimos que la persona nace per se con espiritualidad. La religión es la metodología para canalizar esa espiritualidad. Entonces, el suicidarse pues no está canalizando bien y por eso es muy castigado este tipo de situación. Tenemos también que el suicida detesta el sufrimiento. ¿Por qué? Porque una persona que se va a suicidar es porque está teniendo un sufrimiento con el que ya no puede, y puede ser por alguna enfermedad o por alguna situación en la cual no encuentra otra salida que suicidarse. Y a diferencia del renunciante, pues detesta los goces de la vida, entonces niega el querer vivir. Este es un término muy importante porque entonces nosotros enseñamos a las personas de manera que tanto la pena vivir, sino más bien vale la pena no sufrir.
Siguiente, por favor. Desde la parte filosófica y sociológica tenemos a David Hume de 1755. Él hizo una teoría sobre el suicidio. Y entonces aquí él toca el tema de que las personas que se suicidan quitan el sufrimiento. Y entonces, para él, el suicidio no es un crimen contra la vida, pero es una respuesta racional a una vida de sufrimiento insoportable. Muchas personas me han dicho, bueno, es que si una persona está con trastorno mayor se va a suicidar. No, porque no tiene la energía. Una persona que está deprimida no va a recurrir al suicidio. Necesita que la persona pierda en sí mismo para que esto suceda. Tenemos a Emil Durkheim, que es sociólogo, y él hizo un estudio sobre el suicidio. De hecho, nosotros conocemos a Emil Durkheim como el padre de la filosofía o la Biblia sobre el suicidio. Y él es del 1867, y los libros sobre el suicidio que están elaborados por Emil Durkheim es un referente muy importante en el cual se toma porque tiene varios conceptos que otros estudiosos no han tomado en cuenta o lo empiezan a tomar. Entonces aquí manejaba desde la sociología como una enfermedad de la sociedad. Entonces, por eso también el caso de la OMS lo maneja como una situación de salud pública. Y entonces, ¿qué sucede? Durkheim habla sobre que la misma sociedad es quien provoca que una persona se suicide. Y entonces, por eso se vuelve como un problema social. O sea, Edgar Morin, que en sí no estudió sobre lo que es el suicidio, sino él estudia sobre los fenómenos fundamentales que moldea la cultura y la conciencia humana. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si nosotros manejamos desde la comprensión compleja, que es el tema per se de Edgar Morin, vemos que entra la existencia individual, pero también colectiva. Colectiva, como lo dijimos, pues la sociedad tiene mucho que ver por todos los estándares y todos los estatus que se manejan. Y entonces lo que sucede es que la persona lo absorbe desde la parte individual con la influencia colectiva. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es un acto deliberado de acabar con la propia vida. Por eso se maneja también que es un homicidio a la persona misma. Siguiente, por favor. Desde la parte psicológica y psiquiátrica, tenemos que la consecuencia de la interacción tiene muchos factores. ¿Qué sucede? La pérdida del objeto de amor. Vamos a pensar que por qué se suicida un niño de 4 o 5 años. Si es un niño de 2 años, sí es realmente un accidente. Porque en algún momento hubo el caso de que un niño estaba jugando con el lazo de una cortina en su casa, la cuna estaba muy cerca de ese lugar y se le hizo muy fácil colgarse y pues el niño se ahorcó y tuvo una muerte accidental. Desgraciadamente para los medios policíacos se maneja en menores de edad y vamos a tomar de 16 años hacia abajo como muerte accidental, no se maneja como suicidio y sí se debería de manejar como suicidio en menores de edad. ¿Por qué? Porque si un niño escucha que sus papás están peleando, que por culpa de él nació y que les echó a perder la vida y que son infelices, entonces el niño se va a sacrificar para que sus padres sean felices y ya no ser el medio de la infidelidad que tiene hacia la vida la persona. Entonces, eso es la pérdida del objeto del amor. La pérdida del objeto es la discusión de estos padres, pero también pues, la situación en la cual pierdan algún tipo de estatus, alguna cuestión de calificaciones, un embarazo no deseado. Hay muchas causas y por eso se maneja el término de objeto de amor.
En el suicidio, en el caso del trastorno depresivo mayor, se maneja solo el 65% de los casos. También falta de control de impulsos. Una persona que impulsiva, pues puede suicidarse. Hubo el caso de una muchacha que estaba discutiendo con su novio. Ella se bajó, no se fijó que venía un tráiler en circulación, quiso atravesarse y la atropelló el tráiler. Entonces ahí tuvo muerte inmediata. En algún otro momento, alguien que se enoja, para él sería muy fácil tomar un arma blanca y cortarse la yugular. O también puede pensar en lo que es una suspensión. La persona que se ahorca se maneja como suspensión. Puede ser completa, que se cuelgue de la regadera, o semi-completa, en la cual sentado con el picaporte del apoyo, entonces así se suicida. En muchos de los centros de reclusión donde yo he dado asesoría, porque también con la privada de su libertad, cuando hay un suicidio, lo hacen en su celda y en la misma puerta, que son de barrotes verticales, ahí la utilizan para hacer una suspensión incompleta. Aquí, ¿qué sucede? Nosotros enseñamos indirectamente a que nuestros hijos tengan poca capacidad de frustración. ¿Por qué? Porque si les resolvemos de inmediato todo, en el momento que ellos tengan un problema, no lo van a poder resolver. Y entonces para ellos pueden tomar con mayor facilidad el quitarse. Por eso es muy importante que nosotros les enseñemos que tienen que ver a tener ansia hacia su frustración, y no todo se arregla de un momento a otro, sino hay momentos en los que una persona puede tardar para lo que necesita. También hay la situación de las heridas narcisistas. Tenemos también lo que es trastorno límite de la persona. Las personas que tienen ese trastorno normalmente tienen fluctuación de carácter. Si hay algo en donde se frustra o donde les irrita, pues actúan y sobreactúan y se sobreenojan. Y en ese momento odian a su objeto. Pero también tenemos lo que es el trastorno disruptivo. Disrupciones que ellos detengan en la cual la parte hacen un corte. También el control de impulsos y el de la conducta. Entonces la disrupción viene también por falta de control de los impulsos, y entonces altera lo que es la conducta. Tenemos el trastorno narcisista, que como muchas personas saben, quien es alguien que se siente más alto y que se siente que es superior a... También tenemos lo que es el trastorno negativista desafiante. La persona pasa del enfado a la habilidad, y entonces cuando hay discusiones pueden tener una actitud desafiante, pero también son personalmente vengadas. Tenemos el trastorno explosivo intermitente. Personas tienen explosión en sus de ánimo y de conducta, y en el momento es fluctuante porque de repente la tienen y luego la tienen. Tenemos lo que son trastornos de conducta, en la cual a los seres sintientes no humanos. De etimología, a los que nosotros somos por México, como los que son perros y gatos, ya se les da el nombre a seres sintientes no humanos. A veces siento que nosotros somos los sintientes no humanos por las acciones que llevamos a cabo, y que lo que son los perritos, los gatitos, elefantes, toros, todo el animal que piensen, pues son realmente más humanos que nosotros. Y a personas, por ejemplo, muchos de los sicarios normalmente con gatos en terrenos baldíos donde hacen tiro al blanco, y así es como van afinando y van a la forma de tener una mejor
manera de atacar y matar a una persona. También ensayan con perros de la calle, con pájaros, y entonces hay personas que para matar al humano se tienen que drogar y hay otras personas que no necesitan de la droga. Tenemos también lo que es la destrucción de la propiedad, en la cual pueden prender fuego, pueden hacer algún otro tipo de destrucción mecánica, y también quienes engañan o roban. Finalmente el robo es un niño. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas piensan que no es nada y entonces nos roban la tranquilidad y entonces nos están engañando. O también personas que de forma grave las normas, y si esto lo agregamos al trastorno de uso de sustancias, que pues entonces cuando se da una situación en la cual con alcohol se envalentonan y entonces como atacan, y está mostrado en la parte de criminalista que una persona, mujer, de la edad que sea, en sus días de periodo y aparte con ingestión de alcohol y de cocaína, son las personas que más sanguinariamente pueden matar a otro ser. Entonces, estas personas muchas veces disfrutan y las primeras veces alcoholizan y toman lo que es la cocaína o el cristal o la piedra, o lo que se conoce como las sustancias alegales. Las alegales son las que todavía no tienen una clasificación por el Ministerio o la Secretaría de Salud. Las ilegales, pues son las que nosotros, cocaína, como cannabis, que cannabis tiene una nomenclatura en la cual tenemos THC, trahidro, en la cual también se intoxica, y hay varios tipos de plantas. La que más se usa es la de sativa, cannabis sativa, que es la marihuana. También hojas de coca, pues se van haciendo los diferentes compuestos, y la cocaína que normalmente consumen son a lo que le llaman 9 cortes. Una cocaína pura, que muchas personas probaba con cocaína pura, dicen, eso no puede ser, porque si tú cocaína inmediatamente, porque es altamente tóxico. Son los diferentes procesos y los procesan a veces con toluolina, con sosa cáustica, y así hasta que dan los 9 cortes, en lo cual una persona ya lo puede consumir, y se llama snifar, en lo cual toman una tarjeta o con una navaja de rasurar, en la cual ellos hacen la esnifada, que si ustedes en algún momento ven una persona que tiene la uña del dedo meñique más larga de lo normal, es una persona que puede esnifar. Y entonces se lo ponen en cada fosa nasal y aspiran la sustancia. Y generalmente alguien que dedica a lo que es el uso de sustancias de cocaína, lo puede dañar primero lo que es la parte interna de la nariz y perfora hacia el paladar. Entonces son daños irreversibles que tienen ya que ponerles prótesis. Pero también hacen combinaciones a lo que le llaman primos, que es marihuana con algo de 1 o 1,5 gramos de cocaína. Ahí tienen la pantera rosa, que es la cocaína rosa, que tiene diferentes compuestos para darle ese color. En fin, les puedo hablar de cuestiones y no vamos a terminar. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con el tema que nos siguiente, por favor. Si nosotros tomamos desde la parte estadística, la casuística,
Vemos que en las mujeres normalmente se cortan y pueden hacer lo que es el corte con cúter, con vidrio, con un pedazo de lámina, y pueden hacerse cortes de la parte transversal. Y cuando se autolesionan, pues es un enojo que tienen muy fuerte en el cual ellos van a lesionarse y se van a lastimar. Entonces, muchas veces lo ponen en la parte de las caras internas de los muros, donde nadie les va a ver, o en la parte del antebrazo y van a traer cubiertas esas partes. Pero en algunos momentos no nada más el enojo, frustración o la tristeza que tengan contra sí mismas, sino también ensayan cuál es lo menos doloroso y lo más rápido. Para hacer un corte, sea una lesión importante, pues meten la punta de un cuchillo o de alguna herramienta que les sirva para hacer el corte. Normalmente se maneja con el nombre de agente mecánico. El agente mecánico puede ser un arma de fuego, un arma blanca, y entonces en este caso, en las mujeres, pues usan un arma blanca en la cual van a hacer un corte ya sea sal o longitudinal. El longitudinal causa más daño. Pueden también la ingesta de fosfatos. Lo que son los fármacos psiquiátricos de la nueva generación, lo único que provocar es la duerma. Antes sí era un daño, pues podía fallecer. O ahogándose. Ha habido casos de personas que en algún momento se han metido al mar y se ahogan. Tenemos en el caso de los varones con armas de fuego que tengan acceso a un calibre 22, un 38 especial, una Beretta de 9 milímetros, y entonces, dependiendo del tamaño de la ojiva, es el daño que se va a hacer, pero también en algo de armas, pues puede una ojiva que sea de fragmentación, en la cual en el momento que ingresa a lo que es el cráneo, el daño de orificio es pequeño, pero el de salida es más grande porque destruye la masa encefálica y la salida pues va a romper en otros pedazos, y entonces ahí tendríamos un accidente cerebro abierto en el cual tiene un de entrada con uno de salida, o si es calibre 22, que el daño es menor, pues nada más va a tener lo que es lo de entrada, pero no de salida, pero sí va a destruir lo que es la masa del cerebro. Y tenemos el caso de la suspensión completa, que es colgarse de la viga, de una parte alta de la regadera, y la incompleta, el capote de la puerta y de otras, por ejemplo, con base en algún dispositivo donde ellos se pueden causar daño. Hay otros donde los varones avientan por un precipicio. Hubo el caso hace muchos años de una persona, él no se quería suicidar, un paracaidista, se aventó, le jaló a la primera correa, a la segunda correa, y la de emergencia, y ninguna le abrió. Él se salvó porque cayó en un montículo de heno, pero se rompió todos los huesos, y cuando ya se recuperó, lo primero que hizo fue él mismo armar su paracaídas, pero hay personas que no saltan de un avión de 10,000 pies de altura, sino que lo hacen de una altura importante y se avientan de cabeza porque saben que el cerebro va a ser el primer impacto y va a ser una muerte segura. Que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 20 años de edad. Recuerden que la edad de la llega a los 18, como es en México, en 21 años en Estados Unidos y Canadá, sino en realidad es hasta los 25 años tenemos a nuestros adolescentes, lo que es adolescencia tardía.
También hay una situación en lo que se conoce como la cifra negra, que significa que son muchos casos que no se declaran. Por ejemplo, tenemos el caso que se mata accidental, pero también tenemos el pensamiento mágico. Ellos ven las caricaturas en lo cual el personaje se lanza de un edificio, se cae de un avión, hay una roca encima y no le pasa nada y al ratito pues ya está correteando al correcaminos, ¿no? En el caso del coyote. Entonces ellos piensan que se van a matar, pero que ellos van a regresar y van a ser papás. Entonces tenemos lo que es la desconexión emocional. Los jóvenes se desplazaron a personas de la tercera y cuarta edad. ¿Qué significa? En la actualidad los jóvenes, si estamos hablando de muchachos de 15 a 25 a 35 años, de 25 a 35 años se maneja como el término de juventud o primera edad. La segunda edad es de los 40 a los 60, de los 60 a 70 la tercera, y de los 70 a los 80 es la cuarta edad. Y ahí nos podemos seguir más: ancianidad, longevidad, etcétera. Entonces, los jóvenes de ahora desplazan en porcentajes personas de tercera y cuarta edad. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen tolerancia a la frustración, como lo mencioné antes, pero también creen en hacer las cosas a su manera y entonces pueden usar lo que es el capricho, pero también el descontrol en los impulsos. Las personas de tercera edad, ¿por qué lo hacen? También son diversas causas que después veremos, que son de enfermedades terminales, por ejemplo, o que se sienten inútiles o que olvidan cosas y entonces también se suicidan. Entonces, pues es alarmante porque entonces nos damos cuenta que estas personas, teniendo todo por delante, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, para ellos ya no tienen nada por delante. Entonces, por eso deciden que lo mejor es fallecer. Siguiente, por favor. Como datos estadísticos tenemos que el fenómeno humano complejo en el suicidio nos arroja que las personas con trastorno por uso de sustancia va en aumento. Antes, la edad mínima para suicidarse eran 6 años. También para en lo que es consumo de sustancias activas. Yo en los Eferesos, pues veo personas. Efereso es el centro de reclusión federal, que ya fumaban marihuana a los 6 años, ya se empezaban a drogar con cocaína. Pero ahora resulta que niños de 4 años ya se están suicidando, pero también porque están ingiriendo este tipo de sustancias. También viene lo que es la enajenación del joven, en la cual una vez que se enoja pasa del enojo a la ira. Y después viene lo que es la desconfianza social, porque empiezan a tener problemas de desconfiar de lo que son las autoridades, de lo que es la parte social, la parte religiosa, la misma familia, que muchas veces pueden decir, en lugar, ¿por qué llegaste tarde? Sería más sencillo, ¿qué te pasó en el camino? También otra cuestión es que se sienten juzgados y entonces pueden decir ustedes, bueno, y entonces ¿cómo los educamos? Hay que ir de la forma media, no de un lado mucho y de otro lado poco. A veces a mí me llegan pacientes que los mismos padres los maltratan, les dicen, tú no sirves para nada, eres un tonto, y entonces pues los van dando y tronando la autoestima y entonces también toman esas determinaciones. Bueno, ¿para qué me quieren si yo voy a estar mal? Si yo no sirvo, yo soy un estorbo. Dicen muchas veces las personas, es que fulanito dijo
que pues ya está de más aquí, que ya está respirando tiempo extra, que ya está quitando el oxígeno a los demás. No, no lo están diciendo en broma, están pensando. Entonces aquí tenemos lo que es del parte del síndrome del suicidio, tenemos la ideación suicida. Entonces ellos están en que están sobrando aquí. Cuando ya empieza la planeación, pues ya se toma como el comportamiento. Muchas personas que se avientan a las vías de los trenes, el paso de camiones de carga pesada, es porque eso ya lo tenían planeado a veces hasta desde un año de antelación. No lo hagan si son impulsivos, es de comportamiento, pero alguien que ya tiene planeado, pues arroja las vías del tren y ya lo tiene planeado. Si fracasa en el intento y lo meten a un hospital psiquiátrico, 15 días ahí, 3 semanas, va a salir y tiene en 2 meses probabilidad de que tenga un suicidio exitoso. Y estamos hablando sobre un 80%. Luego, tenemos también que se incrementa en personas más jóvenes. Como les mencionaba, las edades han bajado de 6 a 4 años. De 3 años para abajo sí es realmente muerte accidental. También si la persona tiene un trastorno mental, que puede ser esquizofrenia, por el tono del uso de sustancias, pues también este dato de información pues se incrementa en la persona. Siguiente, por favor. De acuerdo a Draper, en la teoría del desarrollo, los primeros años de vida son factores muy importantes en los hijos. ¿Por qué? Porque es el deseo y la planeación que tienen ellos hacia su futuro y sobre todo que sean aceptados por el padre o la madre. Yo tengo el caso de una muchacha que es rechazada por la mamá abiertamente, que le dice que es una tonta, que no sirve para nada y está en ingeniería genética en una prestigiosa universidad en México. También antes se creía que no existía el gen suicida. En la actualidad sí existe el gen suicida. En un momento más lo voy a explicar. También hay conflictos que precipitan la regresión a puntos de debilidad o traumas psicoemocionales. Por ejemplo, un hijo que ha sido abusado puede ser abuso sexual, abuso físico, abuso psicoemocional, cualquier tipo de abuso, también lo que es patrimonial, económico, etcétera. Entonces son puntos que le generan debilidad y los tramos psicoemocionales pueden durar toda la vida. También tenemos lo que es problemas de la dopamina que se disminuye y la dopamina actúa principalmente, es un neurotransmisor sobre la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que hace los juicios,